Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa educativa 4 del Congreso Iberoamericano de Educación Divergente. Se van a presentar 3 ponencias en esta mesa y al finalizar las ponencias se va a generar un espacio de preguntas y respuestas. Iniciaremos con la ponencia Estrategia académica de trabajo en tiempos de crisis, caso del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, a cargo del maestro Abundio Jardón Benítez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco al Congreso Iberoamericano de Educación Divergente por permitirme dirigir a todos ustedes. Con la ponencia Estrategia Académica del Trabajo en Tiempos de Crisis, caso del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México. El Colegio de Bachilleres es una institución pública que ofrece estudios de bachillerato en la modalidad escolarizada y no escolarizada. El plantel 7 Iztapalapa, en el que trabajo, solo imparte la modalidad escolarizada. Debo decirles que el Colegio de Bachilleres cuenta con 20 planteles a lo largo de la zona metropolitana. Esta pandemia nos ubicó en el tiempo entre el primero y segundo corte en el semestre A del 2020. Estábamos terminando el primer corte cuando entramos en esta dificultad. Nosotros esperábamos que pudiéramos volver a las aulas al finalizar el segundo corte. Sin embargo, pues después vimos que esto no fue así. Si bien es cierto que nuestra institución reaccionó rápido y generó diferentes herramientas virtuales de apoyo en el plano emocional y psicológico, incluso una guía rápida para preparar un curso en línea. La verdad es que como profesores la contingencia nos sorprendió, aún más a los profesores mayores de 60 años y con alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, ya que nos pidieron 3 días antes ya no asistir, y perdimos contacto con nuestros alumnos. Sin embargo, ante esto, ¿qué es lo que hicimos? Como ustedes ven aquí en la diapositiva, pues trabajamos en Google Classroom, una plataforma que no conocíamos perfectamente, ¿sí? Y que pues fuimos acercándonos a ella de una manera pues lo más rápida posible al asimilar cómo se trabaja con ella. Sin embargo, hubo muchas cosas que como no lo conocíamos, entonces pues difícilmente trabajamos cosas como foros, blogs, wikis, etcétera. Y un poco después, entonces ya trabajamos con algunas videoconferencias en Zoom. Esto debido a que nos dimos cuenta que
el trabajo que nosotros le dábamos al muchacho tenía dificultad para realizarlo. Y entonces, ¿de qué manera darle acompañamiento? Pues encontramos que esta herramienta de Zoom nos permitía darle acompañamiento a los muchachos. El día de ayer la doctora María del Pilar Bolaños Gil comentaba que no es lo mismo mandarle el trabajo por correo, la actividad por correo, a que nosotros estemos a lo largo del proceso de acompañamiento y ver cómo evoluciona. Sin embargo, pues esto nos agarró por sorpresa y tuvimos que trabajar con esta herramienta y buscar cómo sustituir ese proceso de acompañamiento, y parece que lo logramos por medio de Zoom, aunque ahí tenemos el problema de el tiempo. Las sesiones solo son de 40 minutos y esto pues nos restringe un poquito para poder realizar el acompañamiento tal como nosotros quisiéramos. Sin embargo, bueno, nosotros tuvimos que planificar para los 2 cortes que nos faltaban, y entonces se hizo una planeación semanal para el segundo corte. Repito, esperábamos que regresáramos a hacer en las aulas el examen, lo cual no fue así, y entonces pues planeamos nuestra evaluación también, y la misma planeación hicimos para el tercer corte con su evaluación. Ahora, esta gráfica nos muestra un comparativo entre los estudiantes inactivos, los estudiantes activos, contra el número de estudiantes. Sin embargo, si vemos aquí, los estudiantes inactivos fueron un 29% y un 71% de estudiantes activos. La pregunta sería, ¿por qué ese porcentaje de estudiantes inactivos? Y encontramos que pues muchos de los compañeros no cuentan con computadora, no tienen internet, no hay cafés internet abiertos y obviamente pues, no cuentan con recursos económicos y tienen dificultad para conectarse. Esto nos dice que pues la economía, ¿verdad?, de las familias está afectando grandemente para el hecho de que los muchachos puedan cumplir con las actividades a las cuales se les estaba pidiendo. Sin embargo, bueno, ¿qué hacer ante un número alto de estudiantes que no se conectaban? Porque, bueno, este 29% que tenemos aquí de estudiantes inactivos, en un principio, pues llegaba al 50%, y lo hemos ido disminuyendo utilizando Facebook, aprovechando los grupos formados en WhatsApp por los mismos alumnos, solicitando a los compañeros que ya se han contactado que localicen a sus compañeros que no se han contactado, y incluso a los profesores de otra materia que coincidan con nuestros grupos, solicitarles que les pidan que se conecten. Aprovechamos algo que la institución tiene, que son las tutorías, en donde para cada grupo hay un profesor que es tutor y que tiene
los correos de los estudiantes. Entonces les solicitamos a ellos que nos apoyaran para contactar a un mayor número de compañeros. Hemos reducido de ese 50% a un 29%. Decía yo que si bien es cierto, creemos que el 100% de nuestros alumnos tienen computadoras personales, lo cual no es así. Generalmente se tiene una para toda la familia, y si papá y mamá trabajan desde casa, pues se dificulta aún más, y el tiempo que tiene disponible para utilizar la computadora pues es más pequeña. Casi todos nuestros alumnos traen celular. Sin embargo, una gran mayoría no tienen datos, pues por falta de recurso. Incluso observamos en las reuniones de Zoom que aparecía un usuario diferente al alumno, y entonces nosotros pensábamos que era alguien que había entrado a escuchar solamente, y bueno, nos encontrábamos que la máquina era de su tía, de su hermana, de un amigo, y era por eso que veíamos el nombre de compañeros que no estaban registrados. Bueno, esto nos implica ciertos retos. Esta experiencia que estamos viviendo nos da ciertos retos. El primero de ellos es el expertise tecnológico del profesor. Es decir, que como profesores no tenemos la experiencia para manejar estas plataformas, y entonces debemos de trabajar, de prepararnos más en la utilización de estas plataformas. La retención de estudiantes, pues hay que ofrecerle toda la gama posible de formas de contacto y apertura para la entrega de los trabajos y la corrección de las actividades que se le han enviado al alumno. Pero sobre todo, una actitud positiva y de apertura para solucionar los problemas que se presenten, ¿sí? Es importante que esta actitud positiva, y jamás plantearle al alumno, ese es tu problema, ¿sí? Porque entonces, pues de tajo cortamos todo el trabajo o toda la buena voluntad que tenga el alumno para querer cumplir con las actividades que le estamos presentando. Así es que entonces, esta actitud positiva de parte de nosotros es sumamente importante para que pues tengamos la retención de los estudiantes. Para esta retención de los estudiantes, estamos colocando aquí las publicaciones de Classroom direccionadas a los correos de estudiantes. Recibir las actividades también en un correo, porque algunos de ellos no manejan la plataforma de Classroom. Recibir actividades en novedades, puesto que ellos no manejan la plataforma de Classroom, entonces lo mandan a lo que ellos llaman el tablón, y aquí lo llaman novedades. Incluso podemos recibir las actividades en WhatsApp, realizar las sesiones de Zoom
para llevar a cabo el acompañamiento, para hacer las actividades de libros, si es que se tiene algún libro que se lleve, y las publicaciones en Facebook de bachilleres. En los planteles se tiene Facebook de los alumnos, una página de los alumnos, en donde uno como profesor puede recurrir para que ellos lo publiquen, y los alumnos que no se hayan contactado, entonces lo hagan. ¿Qué oportunidades se nos presentan? Pues una práctica de las nuevas plataformas, conocer las nuevas herramientas existentes, la virtualización. Si bien es cierto que en mi plantel es presencial totalmente, pues debemos buscar ir conjuntando la virtualización para situaciones como las que se nos están presentando. La cercanía y apoyo a estudiantes, por ahí alguien dice que lo virtual no es frialdad, ¿sí? Y aquí me refiero a lo que comentaba la doctora en la ponencia del día de ayer. No es lo mismo enviar por correo una actividad que hacer el acompañamiento. Bueno, también podemos hacer el acompañamiento cuando enviamos por correo la actividad. Por eso es que estamos diciendo aquí que lo virtual no es frialdad. También podemos estar cercanos. Y esto nos va a permitir estar listos ante futuros imprevistos y, pues obviamente, obtener nuevas experiencias. Planteaba yo una pregunta. ¿La forma de trabajo en esta emergencia sanitaria nos da oportunidad de visualizar las nuevas necesidades de educación en México? Bueno, pues es importante que la forma de trabajo siempre esté relacionada de manera presencial, pero también que sea mixta, ¿sí? Que trabajemos lo virtual junto con lo presencial. Soluciones asertivas: escuchar, buscar la inclusión. Yo decía que muy importante la actitud positiva y las nuevas oportunidades para aprender por parte del docente. La educación divergente, la organización del tiempo y la empatía. En educación divergente, siempre debemos buscar la transformación constante mediante una innovación disruptiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo hacer esto? Pues realizando un cambio de paradigmas, experiencias innovadoras, actitudes positivas al cambio, transformaciones innovadoras y nuevas propuestas. Bueno, yo creo que esta pregunta sobre la forma de trabajo en esta emergencia sanitaria nos da oportunidad de visualizar las nuevas necesidades de educación en México. Pues yo como conclusión diría que efectivamente, ¿sí?
esta forma en la cual estamos trabajando todavía en esta situación de emergencia nos permite visualizar la educación más adelante y que a nosotros los profesores debemos de tener como meta el estar más innovadores, transformadores, ¿sí? Y positivos al cambio para transitar hacia lo virtual en un ambiente en donde sea presencial totalmente. Entonces, yo creo que nos va a dar o nos está dando esta pandemia oportunidad de ser mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, muchísimas gracias, de verdad muy interesante su ponencia. Ahora vamos con la ponencia de la intervención académica como estrategia de innovación docente, a cargo de la maestra María Jardón Gallegos. Adelante, maestra. Muy buenas tardes a todos. Le agradezco al Congreso Iberoamericano de Educación Divergente por la oportunidad. Bueno, voy a poner aquí la presentación, creo que ya la visualizan. Listo. Pues bueno, esta parte de la intervención académica está situada dentro de una estrategia de innovación docente. Está siendo llevada a cabo en la Universidad Abierta y a Distancia de México, y lo que se pretende es tener un crecimiento en el fortalecimiento de los docentes, mejorar el expertise que ellos tienen en su forma de trabajo y que la praxis sea más fluida y más agradable para nuestros docentes. Todas las intervenciones que se pretenden realizar están enfocadas a lograr un beneficio para nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como medio de intervención? Pues bueno, el principal objetivo sería fortalecer la práctica académica del docente. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, tener este panorama completo de qué necesidades tiene una institución educativa. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un diagnóstico que nos ayude a ver qué es lo que necesitamos, o algo un poco más formal, un proceso de detección de necesidades de capacitación para saber qué necesitan nuestros docentes o nuestros participantes, ya que estas intervenciones no necesariamente se están dando a docentes, sino que se pueden llevar a cabo con los estudiantes, y decimos participantes porque puede haber personal externo o candidatos a ser docentes en línea. Este fortalecimiento de la práctica académica requiere que se crean nuevas acciones educativas, una acción docente que mejore lo que ya se viene realizando. Entonces hablamos de tener estrategias disruptivas que de golpe, porque queremos que se implementen en el siguiente bloque escolar, cambien. Y entonces, si bien ahorita están tomando, por ejemplo, una estrategia, y nos podemos referir como un taller de retroalimentación efectiva, lo ideal es que el docente lo aplique tanto en el bloque actual que estén cursando o en futuros cursos. Y para un participante que es un aspirante a docente, pues que sepa qué es lo que se espera de él, por ejemplo. Nuestro segundo objetivo sería proveer al docente de todas las estrategias que él necesita para tener un mejor desempeño dentro del aula virtual.
Y si es un aspirante a docente, pues que conozca cuáles son las herramientas con las que va a contar. Si es un estudiante, conocer cómo va a trabajar con el docente y que se incorpore a las actividades que realice el profesor dentro del curso escolar. Esto va a mejorar la calidad de formación de nuestros estudiantes. La idea es que acrediten con conocimientos sólidos cada curso escolar y que al finalizar sus estudios pues también tengan esa oportunidad de estar preparados adecuadamente y que puedan competir ante estudiantes de cualquier otra institución educativa. El tercer objetivo pues sería las acciones específicas que podemos realizar como docentes para aplicar con nuestros estudiantes, es decir, que el docente vea que no está solo, que la institución lo acompaña y que le da las herramientas para poder trabajar. Si bien muchos docentes que forman parte de la universidad tienen una amplia experiencia, pues también proveerles de nuevas herramientas de trabajo, de nuevas experiencias que lo puedan ayudar. ¿Qué necesitamos para que esta estrategia de intervención sea innovadora, sea aplicable? Pues bueno, como la universidad prevé que todas estas estrategias puedan ser aplicadas en intervenciones en otras instituciones educativas, están siendo muy generales para no solamente la institución de la Universidad Abierta y a Distancia de México, sino que se puedan aplicar en otras instituciones a nivel superior, pero también desde el nivel básico o medio superior. Entonces, está muy abierto para poder aplicarse. La estamos utilizando como una estrategia disruptiva porque queremos innovar. Ya sabemos que los docentes ya vienen retroalimentando, pero queremos hacerlo mejor, cumplir con los lineamientos que nos pide la universidad, pero también con algunos otros lineamientos que nos solicitan otras instituciones. Por citar alguna, por ejemplo, CIES, que algunos de nuestros programas educativos tienen esta acreditación, entonces ellos tienen normas muy claras de cómo se debe retroalimentar de forma detallada a nuestros estudiantes. Y pues bueno, que no es a capricho de la universidad lo que se solicita, entonces son lineamientos que el docente debe seguir. Si ahorita ya lo está haciendo de manera incorrecta, ok, vamos a proveerle de las herramientas, como en este caso la intervención a través de un taller de retroalimentación efectiva, que es el caso que estamos citando como ejemplo, lo pueda hacer de manera correcta. Y si es un docente aspirante, entonces que sepa qué es lo que se espera de él y trabaje de inicio bien. Entonces que nuestros estudiantes reciban la mejor atención posible de nuestros docentes, que califiquen en el tiempo estipulado, pero que además me digan las áreas de oportunidad que puedo corregir en el segundo intento. Entonces, ¿qué necesitamos para esta intervención? Implica una reorganización de la forma de trabajo de nuestros docentes y también, pues obviamente, de nuestros estudiantes, porque ahora van a decir, es que mi docente está muy al pendiente de mí, entonces tengo que continuar con las actividades y entonces esto implica que voy jalando a los estudiantes para que vayan conmigo en cada unidad temática y concluyan incluso hasta la asignación a cargo del docente y solo les queda esperar la notificación de su calificación. Esta reorganización de trabajo del docente me va a permitir tener una rápida acción y entonces voy a mejorar el servicio, mi propio servicio como docente y voy a tener una mejor formación de mis estudiantes. Esto va a implicar la calidad que yo tengo para impartir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica que tengo cambios en la acción del docente, porque entonces, si antes retroalimentaba en 2 renglones cuando se le pide una estructura muy completa, muy nutrida, pues ahora ya va a saber qué es lo que necesita realizar y lo va a aplicar. Entonces el estudiante también va a ver ese cambio y se va a sentir motivado. Va a saber con exactitud qué es lo que tiene que cambiar en sus actividades, qué complementar y entregar actividades de mejor calidad. La adaptación a los cambios de manera positiva. Y esto es desde la institución educativa, porque para que sea exitosa llevar a cabo todas las intervenciones, o sea, no solo una, todas, necesitamos el apoyo de la institución y viene desde adentro, desde el personal, luego los docentes y, por supuesto, los estudiantes. En este caso, pues la retroalimentación está muy enfocada o dirigida hacia nuestros docentes, entonces esto va a implicar que necesitamos que sean propositivos,
que tomen esto de manera positiva y obviamente pues que se inscriban al taller. Es una invitación que se hace y pues espera que ellos mismos quieran mejorar su práctica académica. Esta actitud positiva genera un nuevo compromiso, no solo con la universidad, con él mismo como docente, sino con nuestros estudiantes porque reciben un mejor servicio. Pues bueno, les comparto aquí un pequeño diseño instruccional de una intervención. Este puede ser ampliado dependiendo el tipo de intervención que se lleve a cabo y las estrategias que lo conforman. Aquí es muy importante hacer notar que una estrategia en sí no es una intervención. Para que se considere una intervención, necesita tener todo este proceso que estamos viendo aquí en pantalla y pueden ustedes aquí notar que está por fuera del proceso de la intervención, la planeación de la intervención, la coordinación de la intervención y la supervisión. La supervisión va a estar en todo momento. Si yo selecciono una estrategia como parte de una intervención, pero no lo planeo, entonces no lo puedo considerar una intervención docente, académica, conductual, psicoemocional. No la puedo considerar una intervención. Entonces es importante siempre planearla adecuadamente, coordinarla y supervisarla en todo momento, de inicio, desde la planeación hasta el fin, cuando hago los indicadores o reviso mis resultados esperados para ver qué puedo mejorar. Una vez que ya tengo diseñado el objetivo de mi intervención, voy a delimitar qué es lo que espero con este taller de retroalimentación efectiva, los resultados esperados, primero para la institución educativa, luego para el docente y luego para mi estudiante. Recordemos que en una institución educativa nuestro cliente son los estudiantes, darles el mejor servicio. Creo que no se están viendo las diapositivas. ¿Me pueden confirmar si se ven las diapositivas? Sí, me dicen que no está corriendo. A ver, déjenme salir del PowerPoint. Ok, entonces no voy a poner la vista general. Aquí ya vemos en pantalla el diseño instruccional. Ok, gracias por el aviso. Muchas gracias a todos por confirmarme. Bueno, para solventar esta diapositiva, pues bueno, nos da en general lo que requerimos en una intervención educativa. Nos dice el objetivo de la intervención, los resultados que debemos nosotros contemplar, la selección de estrategias. Esto nos va a ayudar mucho porque una intervención sí puede tener varias estrategias para ayudarnos. Entonces, ¿qué puedo tener como estrategias dentro de un taller de intervención? Por mencionar algunas, pues bueno, aparte de mi material de apoyo que es imprescindible, combinar el material de apoyo entre el material en PDF, material en videos, podcasts. Entonces, voy a cubrir los distintos tipos de aprendizaje y esto nos va a ayudar mucho. Luego tenemos la selección y diseño de los materiales. Esto es muy importante porque va muy de la mano con los objetivos planteados. Entonces, comenzar a trabajar, a grabar los podcasts, a desarrollar los contenidos de las unidades temáticas en las que va a estar desarrollado esto. Y voy a implementar una serie de estrategias que me van a poder ayudar. ¿Cómo? A través de evaluaciones formativas y sumativas que me pueden ayudar a hacer. Las evaluaciones formativas y sumativas no es que yo esté presionando al docente. Hay una justificación que me va a permitir tener un resultado final de esta intervención.
Entonces no voy a evaluar si el docente lo hizo bien o no lo hizo bien, aunque en trasfondo sí me permite ver ciertos aspectos cualitativos, como el interés que tiene el docente. Se pudo haber inscrito, o el participante, para generalizar, se pudo haber inscrito al taller, pero no realizó las actividades o se quedó en la primera actividad. Entonces, para esto, hay una estrategia en la que podemos encadenar todos los contenidos y actividades. Por ejemplo, si no al terminar de realizar los de la unidad 1, en automático va a tener acceso a la siguiente unidad. Entonces, se está planteando que cada unidad pueda tener una actividad entregable, una evaluación, una autoevaluación, y nos permite tener esta evaluación formativa. Entonces, luego la evaluación sumativa. Esta es la evaluación total del curso para medir la comprensión de las 3 unidades. Entonces, ¿qué me va a decir esto? Me va a permitir medir un resultado que genera indicadores, que puede ser cuántos participantes son aspirantes a docentes, quiénes ya son docentes o quién es personal externo, porque podemos tener como estrategia de intervención que la intervención, el taller o alguna otra, el seminario o las certificaciones se den a personal externo a la universidad. No necesariamente, insisto, estas intervenciones están diseñadas para la propia universidad, sino queremos externarlos a otras instituciones que las puedan utilizar en cualquier nivel educativo. Esta medición de resultados me va a generar una serie de recomendaciones, tanto del personal que está implementando la intervención, que es un equipo multidisciplinario con amplia experiencia para llevar a cabo este proceso, y obviamente pues me da la mejoría en la práctica académica de los docentes. Tenemos mejoras a la intervención. Si nosotros como equipo de trabajo ya verificamos que podemos mejorar alguna situación, corregirla para una nueva intervención, o si detectamos algún error, por ejemplo, en la unidad 1, corregirlo sobre la marcha para que la unidad 2 y la unidad 3 ya estén bien. Entonces generamos una nueva intervención ya lista para aplicarse en otro momento, o que las otras intervenciones no tengan estas fallas. Entonces este es el breve diseño instruccional para trabajar con las intervenciones. Insisto, puede ser tan grande o tan pequeño como nosotros lo queramos. Este es muy pequeño, este es muy básico, que para efectos de la diapositiva, pues bueno, no nos permite mostrar más, pero podemos enriquecerlo con base a lo que queramos incluir como estrategias. ¿Qué acciones podemos realizar para fortalecer la práctica académica? Que son las acciones que el docente, el participante, puede realizar. Primero, conoce qué estrategia necesitas, qué vas a ocupar, qué es, para qué me sirve. Entonces, ¿qué beneficios va a tener para el participante integrarse a la intervención? Y obvio, ¿qué beneficios tiene la institución educativa al crear estas intervenciones? Porque estamos empleando tiempo muy valioso de nuestros participantes para formar parte de la intervención, ya sea el seminario, certificación, webinar, talleres, y que tengan un beneficio para ellos. Entonces, démosle a nuestros docentes ejemplos, aquí vemos en el número 4, que puedan aplicar en tiempo real en sus cursos, o en su defecto aplicarlos en el siguiente curso al que sean asignados. La aplicación que ellos pueden tener con sus estudiantes para que ellos vean que sí sirve y que no nada más es, bueno, ya lo cursé, ya lo acredité y ya tengo mi constancia, pero ¿y luego qué hago, no? Entonces, que tenga una utilidad, no solamente el papel para currículum. Generarle recomendaciones que le ayuden a su práctica académica, y entonces fortalecemos el expertise, creamos experiencias innovadoras y mejoramos su práctica académica. Todo esto nos va a ayudar como estrategias disruptivas, porque queremos de tajo poder cambiar todo lo que están implementando. Como apoyo de la intervención educativa, pues bueno, tenemos este instrumento en el cual tenemos lo que va a realizar aquí en medio el equipo que va a llevar a cabo la intervención,
es la actividad de monitoreo, la supervisión, y qué es lo que esperamos que haga el participante. En este caso, pues bueno, asigné docente, pero recordemos que pueden ser personas, además del docente, las que intervengan en este proceso. ¿Qué esperamos? Delimitar un objetivo, especificar cómo lo voy a hacer, desarrollarlo, implementarlo, porque puedo tener muy bien planeado, pero a la hora de la implementación y que fuimos llenando para las primeras intervenciones lo que necesitamos, pues ya vemos que esta tablita se ve muy pequeña, pero en realidad se convirtió a la hora de desarrollarla en muchísimas páginas. Entonces ya vimos que no es tan fácil hacer una intervención. Y entonces de aquí es que les decía al inicio, necesitamos de una autonomía y del apoyo de las autoridades de la institución para poder llevarla a cabo. Las actividades que se van a realizar dentro de la intervención, ¿qué herramientas necesito? ¿Voy a utilizar las herramientas de la universidad? A lo mejor vamos a utilizar Moodle, o queremos que el docente domine otras herramientas, como en el caso de Classroom o de Zoom. Y entonces esto hacemos que nuestros participantes conozcan otras herramientas. Ahorita está, por ejemplo, Bitbutton. Y si cambiamos de herramienta, pues nos pueda servir. ¿Qué puedo notar en una intervención? Que el docente tenga una disposición para llevarlo a cabo, que tenga un interés dentro de la intervención, dentro del taller, que realice las actividades, que comprenda los contenidos, que exista una calidad en la entrega y en la encuesta de satisfacción, qué es lo que él piensa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos este diagnóstico ya identificado de qué es lo que necesito? ¿Sé lo que voy a evaluar? ¿Qué indicadores de medición voy a tener para medir mis resultados? Recordemos que lo que no es medible no es gestionable. Y entonces no me va a permitir mejorar mi logística, mejorar la intervención y realizar una supervisión adecuada. Entonces, ¿qué hago? Tengo que conocer mi aula, mi planeación didáctica, las herramientas que tengo y qué más puedo ocupar. Pues bueno, ya se me está terminando el tiempo, yo los dejo con esta reflexión. En este momento, ¿identifico las áreas de oportunidad en la institución educativa o requiero de manera urgente hacer un diagnóstico? Por un diagnóstico me refiero a, ya sé qué áreas de oportunidad tengo como institución, o sea, no yo en lo personal, o requiero hacer esa detección de necesidades de capacitación. ¿Cómo puedo mejorar mis resultados de algo que está muy pequeño en positivo y lo que tiene área de oportunidad, revertirlo? Que todos mis docentes tengan lo mejor de sí y entonces mis estudiantes sean los beneficiados. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad y pues bueno, quedo aquí atenta. Muchas gracias, maestra Minerva. Muchas gracias, maestra. Ahora continuaremos con la ponencia Matemáticas, Tecnología y Formación STEM, a cargo de la maestra Jenny Patricia Acevedo Rincón. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero confirmar que están viendo mi pantalla y que me están escuchando bien. Hola. Aló. Ok. Entonces, esta ponencia es realizada en conjunto con el profesor Dr. Campo Elías Flores y que viene de la Universidad de Pamplona, Unipamplona, aquí en Colombia, y yo, Jenny Patricia Acevedo Rincón, doctora en Educación Matemática de la Universidad del Norte, también en Colombia. Esta ponencia es producto de la reflexión que hemos tenido en distintos trabajos que hemos desarrollado en conjunto, en diferentes investigaciones que busca mirar los beneficios de la tecnología, los beneficios de estudiar matemáticas y por qué no pensar más allá de las matemáticas. Básicamente ese es el objetivo de la presentación de hoy.
Vamos a iniciar hablando que a nivel internacional varias corrientes de formación se orientan hacia la formación STEM, que según sus siglas nos traducen ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es una perspectiva que por demás promueve la interdisciplinariedad del conocimiento, es decir, no se queda sectorizado por un lado ciencias, por el otro ingeniería, sino que trata de integrar estas 4 áreas base de esta propuesta. Al pensar en interdisciplinariedad, estamos viendo que se debe o se necesita trascender esas barreras del conocimiento puro y disciplinar, como es el caso del tratamiento que se le ha dado a las matemáticas, y que se considere un conocimiento que esté permeado por distintas áreas, que la matemática le sirva a las otras áreas y se sirva también de ellas. De los cuales los profesores de matemáticas no deben ser ajenos, es decir, los enfoques buscan que esta interdisciplinariedad movilicen conocimientos de otras áreas sin necesidad de estancarnos en conceptos propios de las matemáticas. Ahora, hay formación de profesores orientadas hacia la matemática, el estudio de la matemática pura, y son nuevas generaciones de profesores que vienen participando en la formación únicamente disciplinar, es decir, aún así tampoco se tiene profundidad en el conocimiento que se gana en esta formación de profesores. Han habido distintas reformas en los planes de estudios a nivel nacional aquí en Colombia y sin embargo podemos ver que a pesar de todas estas reformas se sigue aún pensando las matemáticas como un saber puro, impenetrable, es decir, que sigue habiendo aquella cápsula que contiene la matemática y que no puede trascender de ella. A pesar de estas reformas, entonces seguimos pensando en una formación disciplinar de matemáticas, no llegando a ver una transferencia del saber a otras áreas del conocimiento, a otros contextos también en los que se puede desarrollar. A nivel de Colombia, nosotros tenemos la formación de profesores que ha atravesado por distintos momentos históricos en donde inicialmente se pensaba en la formación de la matemática con mayor carga que la formación de la parte didáctica y pedagógica del profesor. Posteriormente se presentó una propuesta entonces donde la carga de la didáctica y de la pedagogía era mayor que la de matemáticas, entonces se perdía el conocimiento disciplinar. Entonces, ¿en qué momento se hallaba el equilibrio de este saber, el matemático, el pedagógico y el didáctico, para que los estudiantes pudieran beneficiarse de estas 3 áreas que son importantes de manejar en un salón de clases, sea de colegio o sea de universidad? Entonces, una de las primeras conclusiones es que esto viene de políticas nacionales que son pensadas desde los grandes gobiernos, desde los ministerios, pero ejecutadas finalmente por las universidades. ¿Qué significa? Que para las universidades y finalmente para los estudiantes, esto redunda en ventajas o desventajas. Entonces, ventajas en la parte pedagógica didáctica para quienes fueron formados en esta generación que está aquí resaltada de verde, y desventaja en lo didáctico para aquellos que fueron formados netamente en matemáticas. Entonces, en las reformas debe verse un equilibrio perfecto, pero también trascender de esta parte matemática. Han habido varios enfoques, les voy a presentar uno de ellos que es con el que trato de enlazar estos conceptos de matemáticas, pedagogía y didáctica que tienen que ver con el conocimiento del profesor que enseña matemáticas. Entonces, desde los años 80, incluso atrás de Schulman hay otros investigadores que hablan de conceptualización del conocimiento del profesor, especialmente en el área de matemáticas. Entonces están varios enfoques, que es el MKT, que es el MTSK, que cada uno tiene una sigla en inglés, que significa conocimiento matemático para la enseñanza y conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Ahí están los autores referenciados y pues todas estas propuestas tienen algo en común y es que consideran la especificidad del conocimiento que debe tener un profesor de matemáticas. Entonces acá hago un paréntesis
para decirles que no todas las personas que han recibido algún tipo de formación en matemáticas están habilitadas para enseñar matemáticas, porque es muy fácil repetir procedimientos, pero es difícil pensar más allá del procedimiento, qué concepto tiene por base, que es lo que precisamente estudian los que se educan para ser profesores de matemáticas. Entonces, no todo el que estudia matemáticas sirve para contador, por ejemplo, y no todo contador sirve para enseñar matemáticas. Es más o menos la reflexión. Cada profesión tiene una base de formación, tiene unos lineamientos curriculares mínimos que sirven a lo que ofrece su título profesional. En este sentido, pues la frase zapatero a tu zapato es muy válida en este tipo de conocimiento, porque para eso fuimos formados, digámoslo así. Entonces, cada persona que está formada para ser profesor de matemáticas se asume que éste tenga una formación disciplinar, pedagógica y didáctica que den cuenta al momento de sentarse a planear una clase o al momento de hacer nuevas propuestas con los estudiantes. El MTSK asume la especialización del conocimiento del profesor de matemáticas y que enseña matemáticas como un elemento central del saber docente, considerando así todo conocimiento del profesor como especializado. Entonces, hay corrientes que desprenden de este mismo modelo que hablan del conocimiento especializado, no solo del que enseña matemáticas, sino del que enseña filosofía, del que enseña biología, del que enseña química, porque precisamente es eso, ¿no? Estamos defendiendo en el fondo la profesión docente, estamos defendiendo este tipo de formación que debe ser particular para la persona a quien se va a delegar como profesor del área de matemáticas. Bueno, acá está el modelo del Mathematics Teacher Specialist Knowledge, que tiene que ver con el conocimiento especializado en inglés del profesor de matemáticas, en español del profesor que enseña matemáticas. Ahí hay una diferencia de fondo. Y bueno, este modelo tiene una carga del lado derecho del contenido pedagógico, del conocimiento del contenido pedagógico, pero también del conocimiento matemático. En este sentido, tiene 3 subdominios que corresponden al contenido pedagógico, que tienen que ver con el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, el conocimiento de los estándares en matemáticas y el conocimiento del aprendizaje en matemáticas. Entonces, estas especificidades no pueden ser, digámoslo así, enseñadas por alguien que no ha sido formada para esto, que de pronto la experiencia le ha dado algunas herramientas para defenderse, abro y cierro comillas con la palabra defenderse en un salón de clase, pero no necesariamente tiene estrategias acertadas para usar en el salón de clase. Entonces, en este modelo también se habla del conocimiento de los tópicos de matemáticas. Entonces, ahí coincidimos con los ingenieros, administradores, contadores, porque tenemos un conocimiento en matemáticas. Sin embargo, es el matemático y el licenciado en matemáticas que tiene un conocimiento profundo de las estructuras matemáticas y además de esto, de las prácticas en matemáticas. Entonces, es esto lo que nos diferencia de otras carreras que contienen algún lineamiento en matemáticas. Entonces, el conocimiento especializado, este modelo que les estoy presentando el día de hoy, está relacionado con el contenido de la educación matemática. Muchos trabajos de grado, muchas tesis doctorales de maestría se han basado en este modelo, que fue replanteado por el grupo de Huelva en el año 2013, y que de ahí en adelante varios subgrupos se han organizado para profundizar en estos conocimientos en cada uno de los subdominios. Este conocimiento pues está relacionado con el conocimiento especializado del contenido de Rowland, que habla de la capacidad del profesor en hacer elecciones acertadas en momentos de contingencia en un salón de clase. Por más que se planeen las clases, hay momentos donde algo no estaba planeado y ese profesor de matemáticas, quien ha sido formado
para enfrentar este tipo de situaciones y hacer propuestas que volteen la situación de emergencia a una oportunidad de aprendizaje para el estudiante. También, pues ya les nombré que existen diferentes subdominios que tienen que ver con el contenido pedagógico y el contenido especializado de la matemática, en donde los estudiantes usan diferentes raciocinios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con otras profesiones? Es que nos enseñaron un solo procedimiento y es con ese procedimiento que seguimos enseñando a hacer ejercicios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia aquí? Que existen múltiples raciocinios que yo puedo hacer propuestas o repensar cada una de las respuestas de los estudiantes de acuerdo con otros raciocinios para resolución de las tareas que tengan los estudiantes o que se propongan en un salón de clase. También responde a situaciones que emergen del salón de clase con el fin de ofrecer un conocimiento matemático más sustentable entre los estudiantes y también con el que se hace sentido matemático, eso es importante, de las respuestas de los estudiantes a diferencia de un conocimiento común, que es lo que estamos tratando de diferenciar. Entonces, acá está una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con los profesores, quién es el profesor, qué papel representa este profesor en el salón de clase y tiene que ver con que el profesor está familiarizado con un tipo de estrategias y contenidos en el salón de clases. Sin embargo, los estudiantes siempre nos sorprenden con una situación diferente, con una solución diferente, con una propuesta diferente, y es ahí donde diverge de pronto del repertorio de respuestas que yo tengo, y es ahí donde el profesor debe entrar a proponer nuevas formas de aprender, de proponer nuevos contextos, nuevas situaciones de aprender en el salón de clases. Entonces el profesor conoce estrategias, pero no las conoce todas, porque es que cada estudiante puede tener una forma diferente de llegar a la misma solución. Entonces acá está la cita de Jacobsen, Rivero y Melone en 2014, donde nos hablan del repertorio de tareas, de la necesidad de repertorio de respuestas que debe tener un profesor que enseña matemáticas. Entonces, tampoco necesariamente quien fue formado para enseñar matemáticas conoce todo el repertorio de tareas, por tanto hay necesidad de formarse continuamente, es decir, la formación no acaba en la universidad, sino que continúa en la experiencia, continúa en un postítulo, continúa en una maestría, en donde la idea de estos estudios es tratar de esos estudios teóricos que se ven en otras formaciones, tratar de llevarlos al salón de clase y proponer nuevas soluciones, nuevas situaciones para que el estudiante tenga un amplio panorama del aprendizaje de la matemática y no la matemática centrada en un mismo procedimiento y solamente ejercicios. Destaco aquí en la parte inferior de las diapositivas un cubo que es propuesto desde el Ministerio de Educación en Colombia, en donde hace una mezcla de tres aspectos muy importantes en la enseñanza de las matemáticas, y tiene que ver con los conocimientos básicos, que acá en Colombia son divididos en 5 tipos de pensamiento, ahora se han agrupado en 3, pero habla del pensamiento espacial, sistemas geométricos, pensamiento aleatorio, pensamiento algebraico, pensamiento numérico, y hay varios contextos, ahí es donde yo me quiero centrar, porque ahí no solamente es un contexto único el de las matemáticas, sino es un contexto que es permeado también por situaciones de otras áreas, otras ciencias, y también es acompañado de situaciones incluso de la vida real. Entonces, es acá donde engancho con la siguiente diapositiva, esta que está acá, en donde habla de la formación STEM. La formación STEM, entonces ya habíamos hablado al principio, que es la interdisciplinariedad propuesta por las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en donde la matemática trata de ampliar su panorama, su espectro de formación para que los estudiantes tengan unas nuevas visiones de lo que se puede aprender en la escuela. Entonces, básicamente, este nuevo formato, esta nueva propuesta teórica pretende fomentar un dominio tanto disciplinar como de aplicación en otras áreas,
y asimismo alentar a los estudiantes a la construcción de su propio conocimiento del mundo que los rodea y fomentar así decisiones reflexivas a partir de un pensamiento crítico. Entonces, no es simplemente aprender un concepto y echar al vacío este concepto porque finalmente no lo van a utilizar más, porque la siguiente clase es una lección diferente y porque vamos a seguir pensando en cosas fragmentadas, sino que son herramientas que se están dando al estudiante para que en una próxima clase pueda enganchar con lo que aprendimos hoy y pueda también proponer ejemplos de otras situaciones, que el profesor pueda modelar otras situaciones de otras áreas. A partir de esta propuesta, entonces, se plantea la necesidad de nuevas formas de formar nuevas generaciones de profesores con conocimientos alejados de la segmentación. Para mí es importante esta frase aquí que estoy diciendo porque si seguimos pensando en formar profesores solamente en lo disciplinar del área de matemáticas, vamos a seguir llevando esta práctica de solamente lo disciplinar al salón de clase y volvemos a caer en la misma segmentación del conocimiento. Entonces, ¿qué es importante? Que los que se están formando actualmente para profesores de matemáticas, que en sus prácticas empiecen a vivir este tipo de situaciones y que también sean formados desde cada una de las disciplinas que ven en su carrera, puedan enlazar todos los conocimientos que están viendo con aplicaciones de diferentes áreas, como lo muestran aquí las áreas STEM, que ahora se ha agregado las artes, por eso ahora no es STEM sino STEAM, en donde las artes también sirven para ampliar el panorama del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Entonces, para esto es necesario ampliar en las investigaciones y evidencia empírica que permita determinar qué hace que un programa sea efectivo de acuerdo a la forma en que la investigación y las políticas sugieren que deberían enseñarse. Entonces, es un panorama necesario. Reconocer las implicaciones de una formación STEM implica cambiar incluso el chip de los profesores que están enseñando en estas carreras de formación de profesores y requiere también formarlos en condiciones aptas para una formación del siglo XXI, no seguirlos formando para los profesores del siglo pasado. En ese sentido, la propuesta que engancha STEM y MTSK, que fue el primero de los modelos que presenté, tengo cosas en común, pero también tengo algunas divergencias. Y me hago una pregunta que dice acá, ¿qué elementos del conocimiento especializado del profesor que enseña matemáticas son considerados en una formación inicial de profesores de matemáticas bajo una perspectiva STEM? Entonces, ¿cómo se alinean estas dos perspectivas? ¿Qué elementos de ese conocimiento particular que debe tener un profesor en su formación inicial se alinea con una perspectiva STEM? Entonces, ya partimos de decir que la formación STEM no puede alejarse del todo de la formación disciplinar y que identifica elementos teóricos y metodológicos dentro del MTSK que se incorporan a la metodología STEM. Inicialmente, entonces, se propone una formación transversal, ya voy terminando, que conforman el currículo de formación de profesores en el caso de formación inicial, también formaciones orientadas a reconocer la aplicabilidad, transferencia y transversalidad de los conocimientos de las áreas STEM y también superar la superficialidad de un conocimiento a partir de la propuesta de nuevas prácticas interdisciplinares. Bueno, y esta perspectiva finalmente es una propuesta que estoy realizando y es un proyecto que estamos realizando en conjunto con otras universidades, solo que aquí finalmente quedan unas reflexiones y es que es necesaria este cambio de paradigma, es necesario cambiar y situarnos en la época en la que estamos y formar nuevos profesores para tener nuevas generaciones de estudiantes. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora vamos a agregar a la pantalla a todos los ponentes para hacer preguntas y respuestas. Las preguntas van a aparecer en sus pantallas para que las contesten, por favor. El maestro Mario Jiménez Ruiz dice: buenas tardes a todos los compañeros virtuales.
La pregunta es para Jenny Patricia. A partir de la enseñanza de las matemáticas, ¿pueden ustedes detectar los tipos de estilos de aprendizaje del estudiante? Debido a que la exposición, señalan que los procedimientos que desarrollan en una actividad determinada, los educandos arrojan resultados distintos. Si es así, ¿cuál es la forma de diagnosticar el estilo de aprendizaje de sus estudiantes? Gracias. Bueno, efectivamente el profesor que enseña matemáticas tiene conocimiento tanto de los estilos de aprendizaje como de los estilos de enseñanza, pero la idea no es tratar de diagnosticar este aprende de esta manera, este aprende de otra, sino tratar de ofrecer distintas oportunidades para que el estudiante empiece a pensar distinto y no de una misma manera. Sí se puede identificar, claro que sí se pueden identificar los estilos de aprendizaje, porque quien estudia para ser profesor de matemáticas estudia precisamente lo didáctico, lo pedagógico, cómo desarrollar todo esto en un salón de clases. Por tanto, creería yo que un licenciado en matemáticas o un matemático tiene una formación ideal para poder enfrentar este tipo de situaciones y reconocer así los estilos de aprendizaje y de enseñanza en el salón de clase. Ok. ¿Alguna pregunta, maestros? ¿De cualquier otra ponencia? ¿De cualquier ponencia? Creo que al principio habían hecho una pregunta para el profe Benito. Sí. Pero hay tantos mensajes. Sí, hay muchas preguntas, muchos comentarios, entonces se van perdiendo, así que por favor, si hicieron algún comentario al principio, alguna pregunta, por favor. Aquí hay otra para usted, maestra. Ay, perdió. Bueno. Y dice, ¿qué diferencia existe entre estilos de aprendizaje y canales de aprendizaje? ¿Es para mí? No, la que era para usted se me perdió. Creo que es para la maestra María del Carmen. Ok. Está ahí en la parte inferior. ¿Qué diferencia existe entre estilos de aprendizaje y canales de aprendizaje? Bueno, el estilo de aprendizaje, por ejemplo, cuando hablamos de los estudiantes, nos mencionaba en la intervención que el docente debe conocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes para saber qué tipo de materiales va a desarrollar al inicio del curso. Entonces, puede tener videos, PDFs, podcasts, dependiendo cómo aprenden sus estudiantes. Entonces, ese sería el canal que va a utilizar para llegar, para motivar a nuestros estudiantes a tener ese aprendizaje significativo. Y ya el aprendizaje como tal es el estilo que tiene el propio chico, ¿no? Si es divergente, si es acomodador, o sea, de todos los estilos de aprendizaje que ya es diferente, por ejemplo, al canal que nosotros hacemos auditivo, etcétera. Entonces, esa sería la diferencia o la estrategia que debiera emplear nuestro docente para llegar y tener un impacto en el estudiante. Ok. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, mi pregunta es para el maestro de la primera ponencia. ¿Cómo evaluarán a los alumnos que en su momento no lograron entregar ningún producto solicitado? Sí, se está para el segundo corte, se está dando una semana del tercer corte para quien no se había podido conectar, durante esa semana pueda entregar todo lo que se le solicitó atrasado y entonces poderlo evaluar en el segundo corte. Obviamente para él el trabajo es doble porque tendrá que hacer lo del segundo corte y lo del tercer corte. La idea es tener la apertura para que si el muchacho llega en el tercer corte, puede entregar lo del segundo para que pueda acreditar. De esa manera lo estamos considerando. Aquí hay otra pregunta para la maestra Jenny. Dice, ¿los proyectos formativos profesionales serían una oportunidad de aplicación de la metodología STEM?
Claro que sí. Los proyectos, la metodología basada en proyectos, la cultura maker de hacer con cuestiones reciclables algunas construcciones utilizando física, utilizando ciencia, biología y química, son muy válidos en este tipo de formaciones. Aprovecho para responder otra pregunta que vi allí en el chat y tiene que ver con qué tipo de proyectos se utilizan para el nivel primario. Entonces, uno de los consejos es la formación en cultura maker. Entonces, cómo hacer un carrito utilizando envases reciclables, por ejemplo. Entonces, empezando desde la medición de las superficies, empezando de cómo genero el movimiento para ese tipo de construcción que quiero hacer. Todas estas preguntas llevan a los estudiantes a la indagación y a la búsqueda del conocimiento, sea de matemáticas, de ciencias, de cualquiera de las áreas. No todo está relacionado con el computador. La tecnología no necesariamente es el computador, es formas de resolver situaciones usando, por ejemplo, cuestiones de la cultura maker, en este caso es de hágalo usted mismo, de esas cuestiones que se ven por internet de cómo hacer un avioncito usando tales instrumentos. Esas cuestiones llaman la atención y enganchan fácilmente a los estudiantes de básica primaria. También la robótica es otra forma de llegar a este tipo de conocimiento. Okay. Para la maestra Jardón, ¿cuál es la diferencia entre la institución y la planeación pedagógica? Ok. Bueno, les mencionaba que en la planeación didáctica el docente primero debe publicarlo en tiempo para que el estudiante conozca qué es lo que se pretende que realice. Y les mencionaba ahí es que las indicaciones son precisamente las instrucciones que se les van a proporcionar a los estudiantes para que realicen las actividades y deben ir acompañadas de los criterios de evaluación. Entonces esto permite que el estudiante conozca lo que se espera de él y cómo puede obtener el 100 de calificación o el 10 de calificación, dependiendo cómo esté ponderando la institución, con base a lo que se señala en la planeación didáctica. Entonces, pues, es a lo que yo me refería con dar toda la instrucción dentro de la planeación didáctica. Espero haber dado respuesta a la pregunta y que haya sido en ese sentido. Y bueno, si lo hacían en cuanto al diseño instruccional, en cuanto a esa instrucción, es prácticamente el constructo de cómo va a estar diseñada la intervención académica desde la planeación, la coordinación, ejecución y supervisión de la misma. Pues bueno, espero haber dado respuesta a la pregunta. Y otra, para el primer ponente, ¿de qué manera trabajar con los alumnos a distancia si no cuentan con los recursos tecnológicos en casa? Efectivamente es difícil trabajar con los alumnos a distancia si no cuentan con los recursos tecnológicos, pero debemos ir buscando la forma de tanto la institución como nosotros de combinarnos de manera que el muchacho pueda tener de alguna manera el poder trabajar a distancia. No sé, aquí tenemos que en algunos lugares hay Wi-Fi o hay internet gratuito, aunque obviamente muy deficiente, pero podríamos apoyarnos un poquito en eso. Se me ocurre de momento, aunque pues es muy difícil, aun y cuando nosotros observamos que todos nuestros alumnos traen teléfono y además algunos alumnos traen mejores teléfonos que sus profesores, pero muchos de ellos no tienen crédito, ¿sí? El teléfono es el relumbrón, pero no tienen crédito y pues dificulta. Yo escucho que muchos de nuestros compañeros hacen ese comentario, pues que utilicen su teléfono para este trabajo a distancia, pero la verdad es que es difícil. Les digo, a mí de momento se me ocurre que de manera gubernamental se amplíe esto del internet gratis y el Wi-Fi para que
el muchacho en un momento dado pueda tener acceso a este trabajo a distancia. Muchas gracias. Gracias. Pregunta para la maestra María. ¿Considera usted que los CTE son espacios para realizar en colectivo un diseño de intervención educativa no solo para los alumnos, sino para los niños con prospectos de profesionalización? Pues bueno, no lo comprendí muy bien, déjame leer. ¿Considera usted que los CTE, bueno, como que no comprende esa parte del CTE? Pues bueno, todas las intervenciones que nosotros hagamos, tanto en beneficio de los estudiantes como de nuestros docentes, van a apoyar en general. Lo que pretende la universidad es que sean aplicables a todas las instituciones en todos los niveles educativos. Entonces, pues desde que hablemos desde un pequeño taller que ayude a mejorar hasta conocer nuevas herramientas, siempre son significativas, porque puede ser que alguien esté dando clase en la universidad a nivel virtual, pero que también participe como docente en otras instituciones a nivel presencial y que les pueda ayudar a realizar sus actividades en cualquier nivel educativo y en cualquier ambiente, si es virtual, a distancia o escolarizado, lo puedan llevar a cabo. Entonces, espero haber dado respuesta a la pregunta, o si me pueden detallar un poquito. Okay. Pregunta: en la metodología STEM se trabaja mediante proyectos. ¿Recomienda que los alumnos se agrupen de acuerdo a la edad o que sean grupos más heterogéneos? Esa es la pregunta que dije que ya había respondido, y entonces la segunda parte faltó por responder y tiene que ver con, o sea, los grupos son los grupos que tenemos, no podemos seleccionar los estudiantes para este tipo. La idea es que todo sea transversal. La idea es que sea para todos los que participan del grupo, y siempre los grupos van a ser heterogéneos, no vamos a contar con grupos homogéneos para este tipo de actividades. Entonces son los grupos que tenemos y con los grupos que estamos trabajando. Aquí hay otra. ¿Cómo impacta el aprendizaje de las matemáticas con la pandemia, ya que el profesor no se encuentra de manera presencial? ¿Y cómo usar estos recursos digitales en pro del aprendizaje? Ok, eso es para mí también. Entonces, sí, el aprendizaje de las matemáticas en esta época de pandemia, precisamente la idea es trabajar con construcción de proyectos. Yo estoy muy de acuerdo con que se dejen tareas siempre y cuando motiven al estudiante a trabajar en lo específico del área, es decir, que no sean tareas por simplemente calificar, sino que le ayuden a él a aprender en el área. En este sentido, creo que en estas épocas de pandemia es más recomendable hacer proyectos sencillos, incluso con los niños de nivel preescolar y primario. Por ejemplo, el simple hecho de sembrar una semilla y de ver su crecimiento, el crecimiento de cómo evoluciona esto y cómo se tabula el crecimiento día a día, si la planta ha crecido, si la planta está en un movimiento constante, y analizar este tipo de cosas es más efectivo que llenarlos de tareas y mandar talleres de pronto sin sentido. Es más de eso. ¿Cómo usar estos recursos digitales en pro del aprendizaje? Hay muchos recursos de matemáticas, también en otra ponencia ya lo dijimos. Hay muchos recursos que se pueden utilizar en pro del aprendizaje, en pro de la enseñanza. La idea es que estos sean efectivos para lo que se está proponiendo. Aquí hay otra, dice: maestra Jenny, ¿de qué forma motivar a los alumnos de educación básica por el estudio de las matemáticas? Que les agraden y que no se les hagan tediosas. Básicamente es lo que decía, como se habla de una matemática fragmentada, es decir, hoy vamos a aprender fraccionarios, entonces los estudiantes ya le tienen tedio a ese tipo de cosas. Más bien, hoy vamos a tratar de hacer
el proyecto sobre tal cosa, bueno, ¿usted qué le interesa sobre ese proyecto? Y poner al estudiante a investigar sobre eso y ver qué necesita de la matemática para poder llegar a la solución del proyecto particular. Entonces, para enseñar matemáticas, y hay otra pregunta también ahí de la didáctica de la matemática, el profesor debe estar convencido de lo que está enseñando y que lo puede hacer de manera diferente. La motivación del estudiante parte de la motivación también del profesor, y pues si se llega a clase de pronto sin preparación o un solo tipo de respuestas y solo me sirve de esta forma, entonces definitivamente los estudiantes no se van a motivar. Tiene que pensarse con un panorama más abierto. Esta es para el maestro Abundio, creo. ¿Qué pasará entonces con los alumnos que no tuvieron la oportunidad de trabajar a distancia y no realizaron actividades para culminar el ciclo escolar? Yo creo que la respuesta es muy obvia, pues no acreditarán. ¿Cómo puedo evaluarlos si no realizaron ninguna actividad? Por eso yo les decía que nosotros estamos recurriendo a, primero, las tutorías. Hay un tutor por grupo que tiene los correos electrónicos de cada alumno. Sin embargo, tanto los papás como los alumnos, cuando se inscriben y dan ese correo y ese teléfono, no lo dan bien. Nosotros queremos suponer que no lo dan bien porque se equivocaron, pero la verdad es que generalmente, como van con su hijo o hija a hacer la inscripción, pues ellos ya saben que a través de esos correos o de esos teléfonos los vamos a contactar y entonces nos los dan de manera correcta. Así es que ahora nos encontramos que cuando queremos comunicarnos con ellos, pues el teléfono no es el correcto o el correo no es el correcto, y por eso nosotros estamos utilizando Facebook para invitarlos, estamos los grupos que ellos formaron en WhatsApp, etcétera, y hacer por todos los medios posibles, tratar de contactarlos, pero de no ser así, pues no tenemos ningún elemento con el cual podemos efectuar una evaluación. ¿Considera usted que para aprender las matemáticas también es importante desarrollar la habilidad de comprensión lectora, maestra? 100%, claro que sí. Para aprender cualquier área es necesario aprender a comprender, incluso interpretar el mundo, interpretar fenómenos, modelar. Cualquiera de las cuestiones que usted quiera hacer con matemáticas tiene muchísima relación con la comprensión de lectura. Entonces no es solamente aprender a leer, sino aprender a comprender lo que se está presentando, y es por esto que muchos de los estudiantes fracasan en pruebas internacionales, precisamente por la falta de comprensión de lectura de algunas situaciones que se les presentan allí, falta de interpretación de los gráficos, falta de interpretación de las fórmulas, falta de comprensión de incluso el mismo texto de un párrafo que se les presenta. Es eso. Aquí hay un comentario más que una pregunta. Dice, los niños no tienen la culpa de la pandemia, no pueden repetir un curso por no tener los recursos tecnológicos necesarios. Eso es algo ilógico. Efectivamente, es ilógico, pero pues yo te diría que tú me dijeras qué hacer si un alumno no se pudo contactar y yo tengo que llenar una cédula de calificaciones. Tú dime qué debo de ponerle. ¿Que es ilógico? Sí. ¿Que es justo? ¿No es justo? Pues quién sabe, cada quien podrá tomar la decisión que guste, pero para que tú puedas emitir una evaluación, necesitas elementos para realizarla. Si no tienes elementos, pues ¿cómo la puedes hacer? Ahora, que si es ilógico, que si es algo descorazonador, pues sí, pero ¿qué hacer ante esto?
¿sí? Entonces, por eso yo comentaba que es importante que aunque trabajemos de manera presencial, debemos estar incluyendo lo virtual, de manera que para cualquier conflicto que se nos presente de cualquier tipo, pues podamos contactarnos y no estemos tan alejados, ¿no? Pero, insisto, qué lógico puede ser. No podría yo establecerte una respuesta. Gracias. Para la maestra Jenny, ¿de qué manera se podrían trabajar las matemáticas por este medio si de por sí se les dificultan en clases presenciales? Efectivamente, y esta es una época no para llenarnos de contenidos de matemáticos. Creo que la idea de estos espacios que se han dado es como para reforzar lo que ya se ha aprendido y la idea es eso, trabajar en casa simplemente en refuerzo, tampoco recargar a los padres en casa porque son ellos finalmente los que están orientando este trabajo. Sí se dificultan y tenemos que repensar para el momento de volver a la nueva normalidad cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar cualquier área, porque definitivamente se ha visto la necesidad de hacer una mezcla entre lo virtual y lo presencial para el desarrollo de las clases. Definitivamente se dificultan las matemáticas presenciales ahora mucho más en la virtualidad, pero hay que tener en cuenta algo y es que no podemos pretender hacer la misma clase en la virtualidad de lo que se hacía en la presencialidad. Entonces hay que replantear las formas de enseñanza, hay que replantear todas las didácticas que se tenían en clases presenciales para adaptar algunas de ellas a la parte virtual. Okay. Aquí hay otra para el maestro. Ahora, si no se reprueban a nivel básico, no se comunicaron, ¿qué hacer? Bueno, cada quien tiene algún punto de vista respecto a eso y generalmente es una queja de los profesores de nivel medio, ¿sí? Los de bachillerato, de los de secundaria y los de secundaria de los de primaria, ¿verdad? Pero pues cada quien debe de asumir lo que le corresponde, ¿sí? Y no porque a nivel básico no se repruebe, pues entonces a nivel bachillerato tampoco que se repruebe. En mi punto de vista, eso no es lógico, ¿sí? Recuerden algo importante, estamos en una situación especial y tenemos que partir de eso. La situación es especial, es una situación que no habíamos vivido y de la cual tenemos que ganar mucha experiencia, ¿sí? Que no se comunicaron, bueno, pues habrá algún motivo económico, por cuestión de enfermedad, etcétera, pero recuerden que siempre hay pues las actividades remediales a fin de curso. Cada institución tiene sus actividades remediales, llámesele examen extraordinario, examen de recuperación, etcétera, etcétera, donde el alumno puede en un momento dado recuperar esta reprobación que tuvo por esta falta de comunicación. Dice, en Colombia, para la enseñanza de las matemáticas se desarrolla en los alumnos la capacidad de resolución de situaciones problemáticas, aprender con otros, aprender a aprender. Maestro. En Colombia, el cubo que yo mostré en la... ¿Aló? ¿Me oye? Sí.
Ok. En Colombia, en el cubo que yo mostré de las tres partes importantes que se tienen en la enseñanza, ahí aparecen unos procesos que no los mencioné durante la exposición y tienen que ver con los procesos de argumentación, de resolución de problemas, de ejercitación, de comunicación también aparecen y todos estos están relacionados. Ahora, que todo esto se lleve al aula de clase es lo que queda como en duda, porque unas cosas son las que se sugieren desde el Ministerio de Educación y otras las que finalmente llegan a los salones de clase. Entonces, los maestros casi siempre están diciéndonos es que no queda tiempo para planear una clase diferente, una clase que contenga uno de los procesos, que es el de ejercitación. Para hacer una clase en donde se tenga la resolución de problemas como eje principal, necesita repensarse desde la forma de planear la clase. Entonces, todo esto está allí plasmado en el Ministerio de Educación, en los estándares nacionales de competencias, pero de lo que se hace ahí a lo que llega a las aulas hay una cierta diferencia. Es más perjudicial, perdón, el reprobar al alumno por no contar con herramientas para comunicarse o pasarlo con lo poco que aprendió en el ciclo escolar. Aquí habríamos que establecer lo siguiente. ¿Perjudicial para quién? ¿Sí? Porque, bueno, para la institución implica un mayor índice de reprobación, ¿sí? Y si lo ves por el índice de reprobación, pues obviamente la institución va a decir, pues acredítalo, no hay ningún problema. Como siempre, pues al fin y al cabo, pues el problema es para él. Se va a acreditar sin saber y más adelante pues va a tener problemas. Sin embargo, ¿qué es lo poco que aprendió en el ciclo escolar? Si todavía llegábamos apenas al 33% cuando se realiza esto de la pandemia. Entonces, ¿tú crees que sea justo acreditar a un alumno que solo sabe el 33% de tu curso? Yo te lo dejaría como pregunta, ¿sí? Todos los estudiantes son evaluados en las habilidades matemáticas por nivel de grado. Si es así, ¿cómo los evalúan y con qué frecuencia? Maestra, creo que es para usted. Para mí, porque habla de matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿son evaluados en habilidades matemáticas por nivel de grado? Sí. Nosotros tenemos en este momento 3 documentos nacionales que son los estándares curriculares de competencia, estándares de competencias básicas, lineamientos curriculares y derechos básicos de aprendizaje. En estos se contemplan unos mínimos que deben cumplir los estudiantes al terminar cada grado. Entonces tenemos desde primero hasta 11º, que es el grado de formación básica, primaria y secundaria. Y en ellos se evalúan que cumplan aquellos derechos básicos durante todo el año. Se evalúa constantemente, no puedo dar respuesta por cómo evalúan todos los maestros en Colombia, pero sí cuál es la propuesta desde el ministerio. Entonces, desde el ministerio se supone que debemos evaluar de manera constante, continua, integral, y bueno, tenemos que hacer no solo evaluación, coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación y todo este tipo de líneas de evaluación, sino que deben evaluarse también todas sus habilidades. En este caso nosotros no llamamos habilidades, trabajamos por medio de competencias matemáticas. Entonces, son estas las que se proponen desde los estándares, el otro documento que comenté. ¿Y con qué frecuencia? La frecuencia de esto depende de cada institución, porque cada institución tiene autonomía institucional y cada profesor tiene libertad de cátedra que se debe acomodar a la autonomía institucional. Entonces, es una cuestión personal de cada profesor que enseña matemáticas. Estoy buscando más.
preguntas. ¿Cuál es la evaluación implementada desde las autoridades de educación en México y Colombia para este periodo de pandemia? Creo que es para todos los ponentes. Sí. Bueno, en el caso de lo que se ha venido abordando, podemos mencionar que no es lo mismo, a mi forma de ver, plantear una situación a nivel básico donde se dio otra perspectiva. A lo mejor se dieron los contenidos a través de la televisión en el programa de Aprende, y en el nivel medio superior o en el nivel superior, donde el corte se dio de manera diferente, ¿no? O sea, son estrategias, por ejemplo, en que se abordaban ciertas actividades que predominara, por ejemplo, en el caso del maestro, química. Entonces, no puedo yo dejar que salgan de la preparatoria a la universidad con un conocimiento sin saber hacer una entalpía de la reacción o de conocer la glucosa, sobre todo aquellos que se van a ir al área de medicina, cuando no tienen todos los conocimientos sólidos. Entonces sí es un tanto complicado, a mi forma de ver, que es la materia que imparte el maestro. Entonces, pues sí, tiene que haber esa solidez en cuanto a la evaluación, que ya está estipulada de origen en cómo se iba a evaluar. Y en situaciones como esta de la pandemia, cómo se tomó en cuenta la forma de calificar tanto la evaluación, las actividades, la participación activa o las evaluaciones que se dieron mediante formulario, que es diferente a cómo evalúa a lo mejor el nivel básico. Bueno, esa es mi aportación aquí desde México, allá en Colombia. Ok. En Colombia, desde el Ministerio de Educación, se dieron unos lineamientos muy generales que fueron delegados a las secretarías de educación de cada departamento, de cada ciudad. A su vez, las secretarías delegaron esta responsabilidad a cada uno de los colegios y finalmente los docentes son los quienes determinan cuál es la evaluación que hacen a sus estudiantes. En general, he visto que se ha flexibilizado de alguna manera la evaluación, que no puede ser 100% la misma evaluación que se venía aplicando de manera presencial, porque no todos están conectados a Internet, no todos tienen un computador ni las mismas habilidades tecnológicas para desarrollar las tareas por medio del computador. Algo particular que ha sucedido en varias universidades, yo trabajo a nivel superior, sin embargo tengo conocimiento de lo que sucede en los colegios porque formo profesores en prácticas docentes de los colegios. Pero a nivel superior hay dos universidades que han tomado la bandera, la Universidad de los Andes y la Universidad del Magdalena, creo que han propuesto el aprobado o el reprobado, no una nota numérica como se había considerado antes, y reprobado pues fue aquella persona que no asistió pues desde el principio del semestre, más un aprobado lo tienen aquellas personas que poco o mucho hicieron su esfuerzo para lograr superar estas dificultades de la pandemia y lograron entregar muchos de sus trabajos. En la mayoría de las universidades también tuvimos, al menos lo digo desde los cursos que yo estaba acompañando, tuvimos cierta flexibilidad en la entrega de los trabajos, los tiempos fueron más amplios para la entrega de trabajos, aunque el logro final de aprendizaje es el mismo para todos los estudiantes, sí la forma en cómo llegó a lograr esta cuestión fue flexible, o sea, se buscaron otras alternativas para que los estudiantes pudieran completar sus evaluaciones. Tenemos plataforma en la universidad, plataforma propia, pero no todas las universidades tienen plataforma propia, así como lo dijo el profe, olvidé su nombre, profe, el profe ponente primero, que tuvieron que salir a buscar unas herramientas que les acompañaran la enseñanza y la evaluación. En cambio, pues en la universidad nuestra tenemos la plataforma propia que permite hacer evaluaciones diversificadas, tener una
una base de múltiples respuestas para que el estudiante seleccione, y bueno, hay posibilidades, pero no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, por eso fue que fue de alguna manera sensible. Nosotros culminamos ahora el semestre esta semana y arrancamos con el otro semestre en agosto de la misma manera. Entonces, no hay una política nacional que diga todos deben interrumpir, todos deben volver a clase, pero sí hay unas directrices mínimas que todos deben cumplir. Efectivamente, desde la Secretaría de Educación Pública hay ciertos lineamientos que llegan a la institución, y la institución lo baja a los planteles a su vez a las academias, y entonces en las academias se establece los criterios de evaluación y se flexibilizan, como decía la maestra, los tiempos de entrega, y se da la evaluación en base a las actividades que se propusieron en la planificación de la que yo hablaba para este trabajo virtual. Es como se establecieron los acuerdos de evaluación. Gracias. Bueno, vamos con el último comentario más que pregunta. Dice, generalmente matemáticas es la asignatura que mayor número de alumnos no acreditan. Es importante cambiar las formas de planeación. Esta debe ser colaborativa y a partir de proyectos, pero desafortunadamente se carece de pedagogía y didáctica pertinente y de acuerdo al desarrollo del niño, niña y adolescente. Es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes y a las personas que siguieron esta transmisión, que hicieron sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Gracias. Bueno, les recordamos que al rato a las 7 de la tarde de la noche va a estar la conferencia magistral de la doctora Patricia Ganem, Aprendizaje Situado, una solución para el aprendizaje actual. Así que no se la pierdan. Si no le han dado like a la página, denle like para no perderse todos los demás eventos. Nos vemos.